son típicamente no son directamente contratables, no contractable, no son contratables, son difíciles de escribir en contrato en general, entonces es difícil digamos, de especificar, de asegurar, digamos, un retorno adecuado, por ejemplo, a la parte que hace la inversión, ¿no? Entonces, eso pues genera problemas de subinversión, ¿no? Entonces, no está seguro de que le van a, digamos, compensar de manera adecuada la inversión que está haciendo. Uno pues puede no hacerla o hacerla de manera limitada. Entonces, lo que nosotros estudiamos es la relación de este tipo de inversiones específicas que generalmente no son contratables, imposibles de escribir en un contrato, lo relacionamos con el diseño de contratos. De acuerdo al diseño del contrato, uno puede tener incentivos para igual llevar a cabo estas inversiones. De acuerdo. Nosotros nos enfocamos en dos dimensiones. Uno lo que se llama el poder del contrato y el otro es la probabilidad de terminación o la duración del contrato, ¿no? Evidentemente, o como señalaba, les mencionaba en el ejemplo del paper de Josco, un contrato de muy larga duración probablemente dé más incentivos a realizar esas inversiones específicas, pues porque uno sabe que el contrato va a durar por un largo tiempo y tendrá la oportunidad de recuperar esas inversiones. Lo otro se refiere a lo del poder regulatorio. Creo que lo voy a detallar un poquito más, pero los que, digamos, para los que no están específicamente en el tema de regulación, pero más o menos eso lo que eso quiere decir es cuánto el contrato deja de excedente a las partes, en particular en este caso a la parte que realizaría la inversión. Entonces, si el contrato permite que la parte que realiza la inversión se apropie de una mayor parte del surplus, pues evidentemente generaría, digamos, mayor incentivos para llevar a cabo. Entonces, queremos ver cómo, entonces, manejando, digamos, estas palancas, en una aplicación, cuánto de inversiones específicas se estarían dando en esta aplicación. Como ven acá, este es el caso de transporte urbano, operación de buses en Francia. Y como ven, nos enfocamos en estos dos palancas, digamos, que uno puede, digamos, o aspectos del diseño contractual que uno puede manejar, como es la duración del contrato y el poder del mismo. Entonces, un poco sobre esto, ¿no? Sobre el poder de contrato, ¿no? En el caso de la aplicación vamos a hablar básicamente de dos tipos de contratos. Uno que llama Fixed Price y otro Cost Plus. Y bueno, usamos o seguimos, digamos, elegimos esta opción binaria. Uno podría plantear tal vez distintos tipos de contratos si uno hace un modelo más general. Básicamente por la aplicación a la que vamos a usar. En ese caso en Francia hay dos tipos principales de contrato que son como estos, ¿no? El de precio fijo, básicamente lo que hace es fijar, digamos, un subsidio a las empresas de transporte urbano, ¿no? Básicamente acá tenemos un regulador, que son la ciudad, que encarga en concesión la operación del servicio de transporte a empresas privadas. Entonces, bajo un contrato de precio fijo, Fixed Price FP, le ofrece una transferencia fija por la duración determinada del contrato, ¿no? Entonces, si la empresa logra disminuir los costos, se apropia de un excedente mayor, ¿no? Mientras que un contrato de Cost Plus CP no sucede así. Básicamente son contratos como que de reembolso de costos, ¿no? El regulador observa los costos y le da se los cubre, digamos, incluyendo pues una retribución del capital. Entonces, fixed price contracts incentivan en la inversión, pues porque dejan mayor, si uno hace inversiones que reducen los costos, que son el foco de este paper, pues se queda con un mayor diferencial.
Por otro lado, en Cost Plus no ocurre eso, porque igual el regulador te reembolsa los costos, no importa si no es muy eficiente o poco eficiente. Sin embargo, este tipo de contratos, ¿por qué existen? ¿Por cómo uno puede motivar su existencia? Es porque ayudan a reducir la renta informacional, ¿no? Esto se refiere a que en general un regulador, ¿no?, puede tener información incompleta, asimétrica, ¿no?, o puede tener menos información sobre el nivel de eficiencia de la empresa regulada. Entonces, con un menú de contratos, uno puede, digamos, si uno solo tuviera contratos de precio fijo, uno tal vez tendría que fijar un precio fijo muy alto para que no se quede, digamos, la empresa que uno quiera elegir pueda dar el servicio, ¿no? Digamos, cubra sus costos apropiadamente. Entonces, tal vez uno tiene, para asegurarse de que cualquier empresa pueda dar el servicio, tal vez fijar un precio fijo muy alto. Entonces, uno deja lo que se llama renta informacional, mientras que, digamos, la alternativa es entonces jugar con un menú de contratos. Uno ofrece contratos de Cost Plus, si es que uno, digamos, revela que es un tipo de más ineficiente, y contratos de fixed price cuando uno revela que es más eficiente. Entonces, digamos, jugando con el menú de contratos, uno puede, no necesariamente tiene que fijar un precio alto, un precio fijo demasiado alto, ¿no? Porque los contratos de precio fijo, digamos, uno los dirigiría a tipos de empresa más eficientes, ¿no? Para las empresas menos eficientes, uno aplicaría más bien tipo contratos de cost plus, de reembolso de costos. Entonces, esto, digamos, distintos poderes de contrato, uno lo puede motivar para reducir la renta informacional. ¿Ya? Guillermo, Entonces, sí. sí, una pregunta. Uh-huh. Entonces, el trabajo empírico apunta a que los contratos son exógenos y ves la performance de las distintas empresas, o cómo maneja el tema de que la endogeneidad y de que distintos tipos de contratos atraen a distintos tipos de empresas. Sí, modelamos, vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a modelar digamos, el comportamiento regulador de una manera un poco general, pero igual, digamos, vamos a asumir que él optimiza, digamos, que él hace un trade-off entre el poder del contrato. Si no tiene un contrato de mucho poder, incentivas la inversión, sin embargo, puedes dejar demasiadas rentas informacionales, mientras que, digamos, uno tiene perdón, creo que estoy yendo por otro lado. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Disculpa. Sí, el tema de que los contratos son endógenos y por lo tanto, ¿cómo lo estudias de el impacto del contrato en distintas performances de las firmas? O bien todo el problema de selección adversa y, en fin, Uh-huh. todos los problemas de Uh-huh. matching, de endogeneidad del contrato. Sí, sí, efectivamente. Hacemos un modelo estructural modelando el comportamiento del regulador. En este modelo, digamos, vemos que el regulador sigue una regla como la que les contaba ahora, ¿no? En la que las empresas se autoseleccionan de acuerdo a su nivel de eficiencia en el tipo de contrato, de bajo poder cost plus o de alto poder fixed price. Entonces, endogenizamos eso vía los supuestos del modelo estructural. Y bueno, adelantando un poquito tal vez, nosotros tomamos como dado ese comportamiento del regulador, ¿no?, de manera eficiente, y dado eso, vemos cómo responde la empresa, ¿ya? Lo que hacemos es, usando la estructura del modelo, recuperamos la inversión específica que estaría realizando la empresa, ¿no? La tomamos como algo no observable, pues imponemos condiciones de optimalidad para el regulador y la firma, y a partir de ahí, como les voy a mostrar ahora un poco más en detalle, recuperamos esa inversión específica. Solo quería comentarles entonces ahora, ¿estás ok, Carlos? No sé si respondí bien tu pregunta, si es eso. Ya.
Entonces, la otra palanca que uno puede considerar acá es la de la duración del contrato, ¿no? Cuando uno tiene contratos de más larga duración, como en el ejemplo de Josco, da más incentivos a realizar inversiones, aunque no sean contratables, porque uno tiene más tiempo de recuperar, ¿no? Por contra, digamos, el lado negativo es que uno pierde flexibilidad. Con un contrato de muy largo plazo, tal vez si aparece un nuevo proveedor que es más eficiente, pues estás atado con el incumbente todavía. Entonces, acá tenemos, digamos, ese trade-off. Más o menos, digamos, lo que nosotros, el modelo de consideración son estas decisiones que puede tomar el regulador en estos dos aspectos. Guillermo, la inversión específica, ¿cómo debiese pensarla? Porque cuando estaba hablando de cost plus, yo estaba pensando en inversión del tipo que permite a las empresas ser más eficientes, pero no necesariamente inversión específica en el sentido de que el sistema de transporte, digamos, o los usuarios, digamos, se beneficien de ella. ¿Cómo la debiese pensar exactamente? Nos enfocamos en inversiones en reducción de costos, ¿no? En eficiencia de la empresa, no tanto en lo otro. Básicamente por la aplicación, nuevamente, es un caso en el que las empresas enfrentan una regulación, en muchos casos muy detallada, ¿no? Que les dice desde cuántas paradas tiene que tener, frecuencia de los buses, etc. Entonces, y en particular, lo más importante, los precios están fijos y es muy difícil cambiarlos, ¿no? Por un tema ya que entra la política local, ¿no? Entonces, los tomamos como exógenos a la empresa, ¿no? Y por eso decidimos enfocarnos en el lado de eficiencia y costos. Entonces, como les digo acá, el foco de este trabajo es estimar la inversión específica inducida por estos contratos, por estas elecciones contractuales, ¿no? Sobre esta inversión específica nos enfocamos, como dice acá, inversiones que reducen costos, las tomamos como no contratables y las tomamos como no observables. El objetivo del modelo estructural va a ser backup estas inversiones específicas, dado la data que observamos, que les voy a describir ahora, pero más o menos es costos, transferencias del regulador, etc. Tipo de contrato. Asumimos que el regulador, digamos, escoge óptimamente el poder del contrato y la duración del mismo, pero no entramos a detallar tan específicamente su función objetivo, sino simplemente asumimos eso de manera general. Y a partir de ahí, aún así, digamos, mostramos que el modelo permite identificar la inversión específica. Acá es un modelo, entonces, que va a tomar en cuenta selección adversa, ¿no? Es un modelo principal agente. El principal es la autoridad regulatoria local de la ciudad y el agente es los operadores de buses privados. Tomamos en cuenta selección adversa porque cuando se aparece, digamos, un nuevo, ahora les voy a explicar definitivamente más detalle el setup, pero es más o menos así. Cada empresa contrata ciudad regulador contrata con una empresa privada por una cantidad de años. Una vez que termina el contrato, el regulador pone a subasta quién operará el servicio ahora en los siguientes años, ¿no? Que en esa subasta pueden participar el incumbente que ya está operando o nuevos, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a enfocar en selección adversa con respecto a los nuevos operadores. No tanto con los que ya están, porque hay una empresa, digamos, intercambian mucha información durante ese periodo. Y hay riesgo moral, puesto que la empresa puede llevar a cabo acciones o inversiones que tengan efectos sobre la eficiencia, como les dije, estas inversiones específicas, pero estas no son observables ni contratables. Hay heterogeneidad entre los agentes en nivel de eficiencia de costos. Ellos realizan elecciones de inversión en cada periodo, lo que vamos a llamar esfuerzo. Estas acciones mejoran la eficiencia en operar la red. Vamos a mostrar cómo estimar e identificar este modelo y hacer distintos, digamos, el objetivo al final, aparte de cuantificar cuánto inversión específica
específica estaría siendo inducida en esa aplicación sería, tratar de estimar cuánto sería con respecto a un first best, qué pasaría si fuera contratable, digamos, esa inversión específica, qué pasaría si la duración de los contratos fuera fijada de manera exógena, digamos, tal vez viniera un nuevo regulador, una nueva regulación, diga, todos los contratos de 10 años, 15 años. ¿Qué pasaría si se limitan los tipos de contratos que están disponibles? Tal vez, digamos, todos los contratos tienen que ser ahora precio fijo, fixed price, por ejemplo. ¿Cuánto se ganaría o perdería? ¿No? Este va a ser, digamos, el objetivo del modelo. Guillermo. Muy rápidamente. Guillermo, sí, dime. Disculpa, Juan. pero ¿por qué la reducción en costos, en el fondo que hace más eficiente la firma, se considera inversión específica? Como yo pensaría que una inversión específica es algo que, no puedo estar mal, pero yo pensaría que inversión específica es algo que si mi contrato no se renueva, se queda en el regulador. Mientras que las ganancias de eficiencia son de la firma, y de hecho entra en la contabilidad de la firma incluso. Entonces, ¿en qué sentido puedo considerar esas ganancias de eficiencias específicas? Por ejemplo, digamos, en cuánto esfuerzo uno hace en entrenar a los conductores. En transporte urbano resulta que, digamos, el modo de manejo es muy importante, ¿no? Uno puede tener ganancias significativas en ahorro de combustible y mantenimiento de autos. Entonces, si uno le pone mayor esfuerzo a ese entrenamiento, un entrenamiento más apropiado, puede generar mayor eficiencia, ¿no? Menores cantidad de reparaciones a futuro, mejor entrenamiento de los trabajadores, que sean más hábiles, ¿no? Y lo que sucede es algo, en esta aplicación sucede que los reguladores son los dueños de los buses, en general, en el 99% de los casos, del capital de los buses son dueños. Entonces, esa inversión se queda, pues, con los reguladores, ¿no? Si el regulador decide no renovarte el contrato, el nuevo operador va a tener carro, y uno ha invertido mucho, digamos, en ese entrenamiento, el nuevo operador va a tener una flota de buses, pues, en buen estado, ¿no? Porque los conductores la han tratado bien. Esa es la idea. Ajá. Ya está. Ya. Esta es una nueva computadora. Bueno, muy rápidamente, voy a centrarme en esta charla en los detalles institucionales y el modelo, mostrarle eso y algunos resultados preliminares, ¿no? Un poco tal vez de esta discusión, de esto que les estaba comentando, uno puede ver que se tocan varias literaturas acá, ¿no? Por el lado de la regulación, ¿no? El tema del diseño contractual, de los menús de contratos, ¿no? Es un tema que ha interesado mucho desde el punto de vista teórico, larga data, ¿no? Hay interés en este tema, ¿no? Porque cómo con distintos tipos de contratos uno puede entonces limitar las rentas informacionales que uno deja, dado que el regulador es menos informado que las firmas, ¿no? Lo otro es, por supuesto, en el tema de inversión específica, ¿no? Se relaciona también con el tema de derechos de propiedad, ¿no? Una de las motivaciones para el tema de integración vertical o integración entre empresas es cuando no hay forma de que se pueda inducir suficiente inversión específica, ¿no? Entonces se deja de generar surplus. Entonces una solución de la teórica es, entonces, integremos. Una vez que estás integrado, ya se internalizan, pues, las ganancias y se realizan esas inversiones que de otro modo no se realizarían. Entonces acá esperamos brindar evidencia, digamos, cuantitativa, ¿no? De cuánto estos contratos estarían generando de esta inversión específica. Entonces, un poco contribuiríamos también en esa dirección. Por el lado de contratos relacionales también intentamos hacer un contrafactual. Eso ahí está todavía un poco más en construcción, así que les comento eso si es que llego al final de la charla, es el último tema. Por el lado empírico, solo mencionarles que, pues, no hay mucha literatura empírica en este tema, pero cada vez más, digamos, los papers tal vez más cercanos son los dos últimos
son recientes que acaban de ser publicados. Creo que el de Avito es 2019, 2020, Dimi Yurkoglu como 2018, me parece. Analizan temas similares, hacen también modelos estructurales de regulación, ¿no? Pues debido a todas estas endogeneidades que hay, ¿no? En la elección del contrato, como mencionaba Carlos. Y en el caso de Avito, él se enfoca, por ejemplo, en tratar de cuantificar las ganancias de que existan distintos tipos de contratos que uno pueda ofrecer. ¿Ya? En el caso de Lin y Yurkoglu, están más interesados en en cuantificar, digamos, cuánto el commitment tiene el regulador, cuánto eso genera, cómo eso puede afectar la regulación. Bueno, en nuestro caso el enfoque es, también, digamos, hablamos de contratos, de menús de contratos, cuantificamos, uno de los contrafactuales intenta cuantificar cuánto se gana en tener distintos tipos de contratos, pero el énfasis es en estas inversiones específicas, que a mi entender no está tratado en ninguno de estos papers. Entonces, les cuento muy rápidamente a la... Mira, Guillermo, Guillermo, si vas arriba a View, ahí está, Sí. View, y ahí está Full Screen, y ahí va, ahí. Ya, porque se para, ya. Y ahí deberás avanzar y sin problema. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, este sector de transporte urbano en Francia, como les comentaba, ¿no? Hay una serie de ciudades y estudiamos entonces una muestra, grandes ciudades. Cada una tiene un regulador y una firma a la que opera el servicio. Como acá pueden ver, en 2011, 91% de las ciudades operan así, el resto, 9% en ese año, el regulador directamente operaba a la empresa. Entonces es muy difundido digamos, sistema de concesión allá. ¿Cómo se hace esta delegación a una firma privada? Como les comentaba, es vía competitive bidding. Se subasta el derecho a operar la red por una cantidad de años, ¿no? Cualquiera puede participar en la subasta y se dan una ronda de negociaciones después de la misma, para fijar algunos detalles contractuales. No es digamos, es una concesión complicada. Yeah. Los contratos, entremos un poco a la información que tenemos disponible para luego ver el modelo, ¿no? Los contratos, crucialmente, de manera importante para esto, fijan la duración y la remuneración del operador, ¿no? Que se da vía en dos tipos de formas, como les he comentado bastante, cost plus, fixed price. Casi todos, digamos, como les comentaba, los precios están fijos a un nivel y es muy difícil cambiarlos, ¿no? Hay temas políticos y qué sé yo, entonces uno lo considera lo tomamos como exógeno, digamos, a las empresas, y solo ayudan a cubrir más o menos como 50, 60, 40% de los costos en promedio de las redes, ¿no? Entonces, el resto se cubre con transferencias directas de los reguladores locales. Entonces, un contrato de precio fijo lo modelamos así, ¿no? Como, digamos, se refiere a contratos en que la transferencia está fija, ¿no? Digamos, el contrato dice, durante los próximos 5 años que dura este contrato, te vamos a transferir T. Entonces, con eso tú cubres tus costos, tú ves de cómo cubrir tus costos. Y si ganas eficiencia, pues te llevas la diferencia. Si reduces tus costos, te ganas un diferencial mayor. Entonces, los contratos de fixed price dejan un diferencial mayor a la empresa. También fijan otros requerimientos del servicio, como la estructura de la red, número de líneas, frecuencia del servicio. Así que también lo tomamos como exógeno a la firma y como les decía, las tarifas de los pasajeros. Es algo complicado, digamos, de cambiar. Nos enfocamos en esfuerzo de reducción de costos. Con esto, y acá distinguimos en dos acciones que la firma puede tomar. Uno que llamamos period effort, que son acciones que la empresa puede hacer para reducir costos operativos en el mismo periodo.
por ejemplo, un monitoreo más cercano a los conductores. Esa es una acción que se discute mucho en esa literatura, en la literatura de transporte de buses en general, y en el caso de Francia digamos, se considera importante. Pero también consideramos este investment effort, que es el foco, digamos, la contribución o el foco de este paper, que son también acciones que reducen costos operativos, pero en múltiples periodos, ¿no? Ya no solo en uno. Y acá está el ejemplo que mencionaba de entrenamiento de conductores, mantenimiento de buses, estudios para optimizar la red, ¿no? Con sugerencias de cómo optimizar la red. Uno puede pensar en esto como inversiones en know-how o capital humano, ¿no? Que ayudan a hacer más eficiente la operación del servicio, pero se quedan con el regulador. Por lo siguiente, no voy a pasar el slide. Acá hay un poco evidencia anecdótica de una memoria de uno de los operadores más grandes. Resulta que hay una cantidad de grupos, como 4 o 5, que operan en la gran mayoría de las redes que están en Francia. Y aquí se menciona, por ejemplo, de manera pues, anecdótica, la importancia de estos programas de entrenamiento, ¿no? Vía simulaciones, la primera parte. Después, en el segundo, se habla de Keolin, es un enfoque, una forma de organizar las operaciones para mejorar condiciones de trabajo, eficiencia en el mantenimiento, ¿no? Un programa de optimización de procesos. Y ahí mencionan el impacto que, según ellos, habría tenido, ¿no? En reducir el tiempo que los vehículos están en mantenimiento y la distancia que se transportan los mecánicos en tanto, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, el caso de monitoreo de conductores también está mencionado en otros papers. Entonces, un poco evidencia del sector. Acá también es importante mencionar que la inversión es específica por estos detalles que están acá mencionados, ¿no? El stock de los buses, el rolling stock, es propiedad de la ciudad. Entonces, si una empresa hace mucho esfuerzo en mantener los buses adecuadamente y después no lo renueva, pues pierde esa inversión y la recibe la empresa que va a operar el servicio en el nuevo contrato. También sucede que los conductores trabajan para los que tienen un contrato en realidad con la ciudad. Entonces, si uno invierte bastante en su entrenamiento, también se pierde. La inversión se transfiere al nuevo operador. Entonces, nosotros tenemos data de 95, 2010, unos 15 años de operación del servicio y contamos con información de costos operativos, los detalles contractuales, el tipo de contrato y la duración del mismo. Identificamos a los operadores y información sobre características de la red, como la población, la longitud de las líneas, el área de servicio. También alguna información sobre costos salariales y de combustibles. Aunque acá no lo tenemos desagregado por empresa, entonces es una limitación. Más o menos acá vemos un poco la prevalencia de estos tipos de contratos y vemos que en las ciudades en las que se delega el servicio, ¿no? Vemos que en esta duración de la muestra hasta 2010, los contratos de fixed price eran cada vez más prevalentes, ¿no? Y los cost plus eran cada vez menos, pero igual eran una proporción significativa de los contratos aplicados. Hay un histograma de costos que básicamente lo que intenta mostrar es que hay una súper gran dispersión, ¿no? Acá nosotros excluimos de la muestra o del análisis a ciudades demasiado grandes, ¿no? Como París y Lyon también, pero aún así hay una gran dispersión de costos, hay mucha heterogeneidad, entonces es importante tomar en cuenta eso. También nosotros hicimos unas regresiones de costos preliminares, tratando de ver si es que efectivamente se observaba alguna diferencia
entre la performance de costos, entre los contratos de precio fijo y de cost plus, ¿no? Acá relacionamos los costos con cuántos años tiene desde que empezó el contrato, y acá esto sería interactuado con una dummy de precio fijo, ¿no? Entonces estos coeficientes nos dan la evolución diferencial entre contratos de cost plus y fixed price, y digamos, lo importante acá es el signo negativo, ¿no? Tienen una mayor ganancia en eficiencia los de fixed price, entonces sí, bueno, es una digamos, evidencia preliminar de forma reducida de que pues, podrían ser significativas estas inversiones específicas. Podrían estar reduciendo. Guillermo, una pregunta. Sí. Todos, cuando aparecen ahí Operator Fixed Effect, ¿es que tienes al mismo operador a través del tiempo en la misma ciudad o al mismo operador en distintas ciudades? En la misma ciudad. En la misma ciudad. No hemos hecho este análisis, digamos, agrupando operadores en múltiples ciudades, como les comentaba hace rato, ¿no? Que puede haber un operador que opere varias redes. No, acá lo identificamos con la misma ciudad. Entonces, no podrías tener operadores y ciudad Fixed Effect. No. Acá no tengo ciudad, es operador Fixed Effects y Year Fixed Effects. Entonces, para interpretar de dónde viene la identificación, ¿no? Básicamente, tienes al mismo operador en la misma ciudad muchos años y a veces tiene fixed price y a veces tiene cost plus, y cuando tiene fixed price, baja sus costos. Sí, efectivamente. Perfecto. Perfecto, gracias. Acá, digamos, es una evidencia preliminar, no estoy tomando en cuenta la endogeneidad del fixed price, ¿no? Pero justamente vamos a ver eso. Brevemente, también se observa una mayor duración de los contratos de precio fijo, lo cual es consistente también con el modelo que tenemos en mente, que les he escrito cualitativamente hasta ahora, ¿no? Porque una justificación... Perdón, tengo que devolverme, no encontré esto. Bueno, entonces, les cuento brevemente. Te quedan 20 minutos, no tienes que ir tan rápido. Perdón, ya vamos. Entonces, bueno, el modelo es una empresa que opera el servicio por 3 años y pueden renovar el contrato. Caracterizamos a la empresa por su cost type, theta, ¿no? Donde un mayor theta implica un peor tipo, ¿no? Cada periodo la empresa escoge entonces este esfuerzo, period or investment effort, ¿no? Estas son no observadas, no contratables, imponen costos para la firma y reducen costos operativos de operación de servicio, ¿no? Entonces, definimos el costo operativo de la empresa, la planteamos con esta ecuación. Acá vemos que depende del θ, que es el parámetro que indicaba el tipo de la empresa. Un mayor θ, mayor costo. Empresas que tienen mayor costo de operación. X son características que vamos a controlar. Y las dos últimas variables son el foco de nuestro paper, que es el esfuerzo, el periodo, ¿no? Que es esto, acá vemos mayor esfuerzo, reduce los costos operativos en ese mismo periodo. Entonces, si un esfuerzo hace más esfuerzo en el periodo T, la ciudad, en el operador J hace más esfuerzo en el periodo T, reduce los costos de ese periodo. Pero también tenemos esta otra variable, K, que es la inversión acumulada, la inversión acumulada, esta inversión específica acumulada. Entonces vemos acá la regla de acumulación, ¿no? Este EI, que sería el esfuerzo de inversión que uno pone, y vemos que se va acumulando a lo largo de los años. Más esfuerzo de inversión, aumenta el K, reduce los costos de operación. Asumimos que el tipo de la empresa tiene una variación alrededor de una media que es fija, ¿no? Esta variación la asumimos Y.
Entonces, en un periodo determinado T, el operador tiene, la función de utilidad de ese periodo del operador sería la que muestra acá, ¿no? En el caso de que tenga un contrato de fixed price, esto es, uno indica una dummy de si el contrato que la empresa J tiene en ese periodo T es de fixed price, esto se vuelve 1. Entonces la empresa recibe esa transferencia y a esa transferencia le quita los costos operativos. Y luego tiene esta desutilidad de realizar estas inversiones, esta inversión en esfuerzo o este esfuerzo en el periodo. Si más bien tiene un contrato de cost plus, estos dos se hacen 0 y simplemente tiene una transferencia fija, digamos, como que no le afecta a nivel de costos porque la transferencia cubre los costos, es decir, tiene un contrato de reembolso de costos. Entonces, el problema del operador, viendo la función de utilidad ya intertemporal, acá vemos la función de valor para un operador con tipo T, capital acumulado K, característica X, y con T periodos remanentes en el contrato, tiene esta forma, ¿no? Acá está, la primera parte es la función de utilidad del periodo que enfrenta la empresa. No incluyo el tau porque es fijo, entonces está fijo, sería el tau, la transferencia que recibe, más el valor esperado de la función que tendría, de la función de valor. Cómo evoluciona el capital acá, si es que él invierte, y le cuesta hoy, pero gana mañana, tiene un mayor capital mañana, ¿no? Por otro lado, si es que está en el último periodo de su contrato, digamos, el mañana va a depender de la probabilidad que le renueven el contrato. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, el problema de manera genérica, pero acá les cuento un par de supuestos que simplifican esta parte del problema, ¿no? El primero es que el regulador, aprende el tipo del agente una vez que el STRAT empieza a trabajar con él, ¿no? Básicamente asumimos esto porque hay mucha interacción, se comparte mucha información entre ambas partes. Entonces, una vez que sucede así, digamos, como ya se conoce el teta del operador en el último periodo, esto puede ser 0, ¿no? El valor futuro, porque el regulador ya conoce su tipo y puedes fijar una transferencia que lo haga exactamente igual a 0. También podemos sacar dos conclusiones más. Un operador que tiene un contrato de cost plus no realizará esfuerzo ni inversión, pues porque no se la reembolsan y tiene una compensación T y fija, y los esfuerzos solo reducen su utilidad, ¿no? Los operadores de precio fijo sí resuelven este problema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, hola, Ronald Fisher. La pregunta es, ¿tienes si el principal conoce el tipo de la gente, primero, en general, el tipo de la gente podría tratar de esconderlo? Primera cosa, pero segundo, si el principal descubre que su agente tiene costos bajos, entonces tiene menos deseo de cambiar la próxima licitación. Y ahí se produce una especie de juego, ¿cómo se dice? Monopolio bilateral, porque la competencia no es una competencia que le puede extraer todas las rentas en la segunda etapa, en el segundo periodo. Justamente por eso, porque eso no lo vieron, no simplificaron y se olvidaron de eso, me parece, pero porque es muy complicado. No, digamos, o sea, asumimos que el regulador, digamos, fija óptimamente la duración del contrato y el menú de contratos. Entonces, un regulador que tiene que espera, o sea, que tiene este contrato, que tiene este operador muy eficiente, seguramente le va a fijar un contrato de muy largo plazo. Y segundo, cuando acabe su contrato, igual pone en subasta el servicio. Entonces, si llega a aparecer uno más eficiente, igual lo puede cambiar. Sí, de acuerdo, pero si tiene menores costos, o sea, tiene un tipo más bajo que el promedio de la distribución, eso le da un cierto poder de negociación, ¿no es cierto? O por lo menos, digamos, hacer una oferta un poco más que le deja rentas igual, ¿no? Porque en la próxima licitación, ¿no? Porque, en la próxima licitación, digamos, claro. efectivamente, si es poco probable,
Bueno, no te preocupes. Era cosas que estoy pensando, que sí, es un supuesto bien fuerte este, porque es como se llama el de conocer la información, de la empresa. Sí, bueno, es un supuesto, igual hay muchísimo intercambio de información entre ambas partes, entonces consideramos que no somos importantes. Entonces el regulador, al final del contrato, decide entonces continuar con el operador el mismo o no, ofrece un menú de contratos para seleccionar al nuevo operador, si es que aparece uno más eficiente, ofrece el menú a ambas partes. Entonces, más o menos, intuitivamente lo que sucede es que mientras está operando el incumbente por, digamos, 10 años, se dan 10 draws de una distribución de potenciales entrantes, ¿no? Y en el año del contrato compite el operador incumbente con el mínimo de estas 10 draws, ¿no? El principal lo que le interesa es minimizar las transferencias a los operadores y los costos. Entonces acá están las transferencias y el contrato es de fixed price, de cost plus o los costos operativos. Y acá está el supuesto de perfect learning en Theta, una vez que ya se conoce, ya se está trabajando con el operador. Acá este modelo solo tiene selección adversa con los operadores nuevos potenciales. En ese sentido, este menú de contratos es solamente cuando se pone a subasta el nuevo contrato y aparece una parte que es más eficiente que la anterior, se le ofrece un menú de contratos para disminuir la cantidad de renta que se le va a dejar a este nuevo. Entonces, efectivamente, si no tuviéramos este supuesto de perfecto conocimiento, habría posibilidad de este juego de signal jamming entre ambas partes. Se podría hacer eficiencia para señalizar que más eso efectivamente es una posible complicación. Digamos, dada la estructura del modelo que hemos planteado, lo que mostramos es que el principal ofrece un menú de contratos y solo selecciona al nuevo operador si es que es más eficiente que el anterior, y dentro de los posibles nuevos operadores que pueden tener, tenemos una región de contratos de fixed price o de cost plus. Dado estos supuestos, tenemos lo siguiente, ¿no? Los agentes no invierten, se puede mostrar que en equilibrio sucede lo siguiente. Los agentes no invierten en inversión en el último periodo, incluso under fixed price, porque se acaba el contrato y pueden que no continúen. Y porque incluso si eres incumbente, ¿no? Y te renuevan el contrato, como ya conocen tu tipo, te van a dejar cero surplus. Entonces, en el último periodo realmente tienes cero valor de continuación. El operador el operador incumbente es reemplazado si es que aparece un mejor draw de un potencial competidor más eficiente. Y tenemos una regla de threshold, dada la estructura del modelo, ¿no? Si es que el nuevo operador firma un contrato de fixed price y tiene tipo teta J, cualquier operador más eficiente, con menor teta, también firmará un contrato de tipo fixed price. Entonces, usamos todo esto para, vamos a saltar la identificación e ir directamente a la estimación. Ambas son muy similares, digamos, la estimación sigue mucho la estrategia de identificación, así que viendo esto nos llevamos un flavor de lo otro. Proponemos una estimación en 2 etapas, hacemos supuestos paramétricos, por supuesto, y los errores tienen que estar bootstrapped. Entonces, en una primera etapa, lo que hacemos es tratar de identificar, vamos a la función de costos operativos de la empresa y nos enfocamos en empresas que siempre han tenido contratos de cost plus para deshacernos, digamos, estos ítems de esfuerzo, ¿no? Las empresas con cost plus no hacen esfuerzo de reducción de costos y tampoco tienen inversión acumulada si es que nunca han sido fixed price en el pasado, ¿no? Entonces hacemos una regresión, en logaritmos para identificar esto. Ahora, como acá estamos condicionando en el contrato, ¿no? Empresas que siempre hayan tenido cost plus, pero por supuesto, como hemos hablado de la regla de threshold, esto puede estar relacionado al tipo de la empresa, porque ellos se autoseleccionan al tipo de contrato. Entonces, para eliminar eso, lo que hacemos es controlar, corregir, digamos, por este sesgo de selección, calculando en una primera etapa un probit
para ver la probabilidad que una empresa tenga cost plus, con características X tenga cost plus. Entonces, controlando por esta probabilidad proyectada de tener un contrato de cost plus, digamos, es una forma de controlar por esta, digamos, la eficiencia media de las empresas que siempre han tenido contrato de cost plus, ¿no? Esto es posible directamente de la estructura del modelo que implica una regla de threshold para escoger contratos. Pues de esta forma obtenemos estimadores del beta, de los betas, ¿no? Que son la influencia de estas características de la empresa en los costos de la misma. Ya, entonces, en una segunda etapa, estimamos los tipos, los parámetros de la función de tetas, ¿no? de los operadores potenciales, y el parámetro de la función de costos de esfuerzo del periodo, ¿no? Entonces, bueno, para esto usamos la optimización de la firma. La firma es cómo escoge óptimamente en cada periodo el esfuerzo del periodo, sigue esta condición de primer orden, con lo cual podemos nosotros plantear, digamos, esto en función de los parámetros de esta función psi. Esta sería la función de costos. Vamos a identificar. Entonces, para eso planteamos esta condición de momentos, ¿no? Nosotros asumimos una distribución específica para los tetas. Queremos hacer en realidad una distribución normal, skew normal, pero por ahora estos resultados preliminares que vamos a ver un minuto, asumimos una distribución normal, pero digamos, dado eso y dado la selección, digamos que el tipo de contrato, nosotros podemos calcular esta esperanza y, digamos, planteamos esta condición de momentos, ¿no? Los momentos, este sería, acá, digamos, lo que hacemos, si esta es la condición de primer orden, nosotros observamos C, no observamos el esfuerzo, ¿no? Pero se debe cumplir esta relación si es que la firma escoge óptimamente el esfuerzo del periodo. Entonces nosotros podemos escribir el costo promedio como una función de los parámetros de la función psi, dada esta condición de primer orden. Dado eso, entonces comparamos ese costo promedio con el tipo promedio que uno debería obtener dada la función la distribución que asumimos para los tipos. Esa sería la condición de momentos. Y la etapa, y la otra parte de esta etapa es usar la ecuación de Euler de la decisión de inversión intertemporal para tener estimados del esfuerzo de inversión. ¿Ya? Usando esto acá, les quiero presentar brevemente, no quedan muchos minutos, más o menos el tipo de experimento que logramos hacer con este tipo de estimados, ¿no? Acá, este es los estimados que tenemos actualmente. El psi-p sería el costo, esta función de costos de realizar esfuerzo en el periodo. El f-teta sería la distribución skew normal, en realidad este es el skew normal, de donde salen los operadores, de los tipos de los operadores, los tetas, de donde son draw estos tipos. Psi-pi sería los parámetros de la función del costo, cuánto le cuesta hacer inversiones específicas de la empresa. Y el delta sería la depreciación de este capital, un estimado. Bueno, estamos trabajando todavía en esto, los errores todavía están en progreso, pero quería mostrar brevemente, un poco también como para concluir, el tipo de experimento que uno puede hacer con esto, ¿no? Entonces, me enfocaré en el primero, ¿no? First best. Queremos comparar, entonces, con este modelo, digamos, con este modelo estructural, recuperamos las inversiones específicas y queríamos compararlo con qué pasaría si es que estas inversiones fueran contratadas. Ese va a ser el objetivo, es el objetivo. Entonces, comparamos el modelo que les he presentado, que la firma optimiza y el último periodo no tiene rentas porque se puede perder el contrato o si no lo pierde y es incumbente, su tipo ya es conocido. En este caso, el first best, digamos, no tiene ese problema. Ahí optimizamos como si la empresa fuera a seguir siempre. Entonces, bueno, vamos directamente para cerrar
en el tiempo, acá tenemos una cuantificación entonces de cuánto, cómo sería la serie de costos dado un tipo. Tomo el teta promedio de la distribución que he estimado, me da un promedio, tomo ese teta y dado eso, cómo serían los costos para el nivel de X promedio también, cómo serían los costos en el primer periodo de operación y luego cómo van evolucionando a medida que se da la inversión, ¿no? Entonces acá tenemos contratos fijos a 5 años, entonces vemos cómo va evolucionando el comportamiento de la firma, ¿no? Primero va acumulando el capital y después deja de invertir hacia el final del contrato, ¿no? Y tiene inversión cero en el último año. Luego lo renuevan y vuelve a ser así, ¿no? Tenemos una serie que refleja ese comportamiento de manera intuitiva. Por otro lado, la línea azul nos muestra cómo sería un first best, ¿no? Uno que internaliza todas estas ganancias en eficiencia tendría estas. Entonces, el modelo, digamos, en fondo va a servir para capturar esta ganancia, ¿no? Uno puede comprar el valor presente de las diferencias o la ganancia a largo plazo entre las rentas para cuantificar la importancia de las inversiones específicas. Y un último más es, uno quisiera también ver qué pasa si es que, digamos, en el contrafactual anterior uno tenía fijo un determinado tipo, pero qué pasa si uno permite que el tipo sea reemplazado. Uno puede tener distintas sendas de inversión, ¿no? A lo largo del tiempo y de costos, por lo tanto, y acá vemos cómo se dan esas. Entonces, acá uno puede ver, digamos, el impacto, porque el trade-off básico es el siguiente, ¿no? Con brindar incentivos para que hagan inversiones específicas versus perder flexibilidad. Si tiene un contrato de muy largo plazo, uno pierde flexibilidad. Acá vemos, digamos, la importancia de la flexibilidad en la medida que acá se pueden reemplazar operadores. Bueno, eso. Entonces, estamos... Guillermo, sí, dime. Una pregunta, de nuevo me quedé un poco pegado con este tema de las inversiones específicas. Lo que tú llamas de inversiones específicas, si entiendo bien, son más bien inversiones que son persistentes, en el sentido de que rentan varios periodos. Pero todavía existe la posibilidad de que esa inversión rente varios periodos solo si se queda con la firma. O sea, en el sentido de que es una inversión de que si la firma sale del contrato, no se queda en la ciudad, sino que la firma se la lleva. O sea, si bien renta dinámicamente, lo renta solo en la relación específica de la firma particular con la ciudad. ¿Estoy entendiendo bien o no? Eso, digamos, ese no sería el caso, ¿no? Es más bien específica porque la empresa la pierde. Al perder el contrato de concesión, la pierde. Por ejemplo, ¿no? Si entrenaste bien a los trabajadores, a los conductores, estos conductores se quedan trabajando en la misma municipalidad, aunque venga un nuevo operador. Él no se lleva a los conductores de otra empresa. No, la pierde, pero para que sea específica tiene que quedarse en la ciudad. O sea, sí. Pero no necesariamente, lo que quiero decir es que no necesariamente se queda, ¿no? Porque es posible que haya como una relación de agencia que solo la firma es capaz de manejar, ¿o no? Digamos, ok, puede haber distintos tipos de inversiones, digamos, de especificidad en las inversiones. Nosotros no tratamos esa en particular, ¿no? O sea, sino inversiones en las que, efectivamente, ¿no? El tema en verdad es bastante amplio, ¿verdad? Sí. Pero en este caso nos enfocamos en que la empresa pierda, porque, bueno, la empresa es la que está realizando estas inversiones, ¿no? Si la empresa pudiera llevársela a otro lado, pues no creo que no sería tan interesante en este caso. Ok, no, o sea, mi punto es que son más bien como inversiones dinámicas, pero después me hacía la pregunta de si es posible ver si estos diferentes tipos de contratos, o sea, como empujar un poco la idea de que las inversiones son específicas y se quedan en la ciudad, si es posible que las licitaciones siguientes, o sea, después de que el contrato se acaba, sea más eficiente, o se vaya a menor precio, previo a un contrato tipo supongo que tiene que ser fixed price, que el que supuestamente deja más inversiones específicas en la ciudad. ¿Me explico, no? Efectivamente, sí se da eso en el modelo, ¿no? Si tuviste un contrato de fixed price por mucho tiempo, se acumularon muchas inversiones, se empieza, digamos, el nuevo operador, digamos, se compara con el anterior en el teta, pero el nuevo operador recibe todo el K en esta parte. Yeah.
cierto, solo para ver esto un poquito más, ¿no? Hay competencia en el teta, pero el K es heredado, digamos, ¿no? Entonces, mientras tú estás operando la ciudad, tú te llevas este beneficio porque esa inversión que realizaste te reduce tus costos y tú estás en precio fijo, pero si el operador es reemplazado, este K lo hereda el nuevo, ¿no? Entonces, el modelo considera eso, sí, nuestros estimados también. La competencia solo es en el teta, digamos, ¿no? Sí, Guillermo, yo también una pregunta, a ver, si entendí bien, la mayor identificación proviene de la ortogonalidad entre X y teta, ¿cierto? Que es... Así es. Y en general al operador lo seguimos a través del tiempo en la misma ciudad, pero al operador después del primer periodo ya le conozco todo. Entonces, en esta idea de a un operador, en la medida que yo lo voy conociendo, le cambio el contrato, ¿es distinto o eso? ¿El contrato que le ofrezco es a operador específico o yo hago desde ahora en adelante voy a hacer, le puedo ofrecer al actual un tipo de contrato y a los potenciales rivales otro, o tengo que ofrecerle el mismo tipo de contrato? Sí, digamos, en teoría hay una subasta al final del contrato, ¿no? Cuando una vez que acaba el periodo de operación de un operador, se hace una subasta, entonces ahí compiten en términos. Esta subasta puede cambiar en realidad ciudad a ciudad, hay detalles que cambian, pero bueno, entonces ahí compiten todos bajo las mismas condiciones. Después se da un proceso, sí, de negociación, ¿no? En el cual se afinan detalles sobre, hay un paso más, ¿no? Pero en principio hay una competencia entre el operador incumbente y los otros. Entonces, Claro, es que es como digamos, una licitación, pero un poco asimétrica, porque de la licitación a uno le conozco todos los costos y a los otros estoy tratando de adivinar. Y tiene que haber pasado algo en mi ciudad en el tiempo, ¿cierto? Porque el X es población, pero casi todo lo que nombraste no cambia mucho en el tiempo. Población o no sé, o tal vez las tarifas sí cambian. Entonces, estoy confundido como qué cosas cambian en X a través del tiempo para que esta idea de que X y teta sean ortogonales cuando teta, claro, es fijo en el tiempo más un shock, ¿cierto? Pero, ¿qué cambia en X a través del tiempo que te ayuda a identificar bien o que ayuda a defender el supuesto de que X y teta son ortogonales? O sea, lo que yo lo veo así, ¿no? Que la distribución de tetas de donde salen los potenciales nuevos entrantes no depende de las características de la ciudad, es fija, es independiente de X. Es un F de teta, digamos. ¿No? Entonces no estoy pensando, digamos, a través del tiempo, sino más entre ciudades. O sea, no sé si me explico la distribución. Sí, no, en el cross-section me queda claro, pero como el mismo operador opera en la misma ciudad, O sea, me obliga a tener un argumento más así, en el time series. Algo así. O sea, digamos, tenemos un operador de tipo teta que está operando esta ciudad, ya es conocido él. Cuando uno puede pensar en el siguiente protocolo, digamos, en la etapa de la subasta, un protocolo en 2 etapas. Viene este nuevo tipo y le dices y le preguntas, ¿tú eres más eficiente que el anterior o no? Si eres menos eficiente, chao, te quedas con el anterior, con su precio fijo, el mismo contrato, pero ahora le bajas tal vez la transferencia para que tenga un surplus cero o cercano a cero, para ganar un poco como regulador. Pero si él te dice que es más eficiente, el nuevo te dice que es más eficiente, le planteas este menú de opciones, ¿no? Entre fixed price y cost plus y fixed price. Haces eso, pues, para no tener que dejarle al nuevo. La incertidumbre es con el nuevo, no conoces qué tan eficiente es el nuevo. Sabes que es más eficiente que el otro, eso tiene un threshold, ¿right? Pero no sabes qué tan más eficiente. Entonces, para no fijarle una transferencia que sea demasiado cercana al tipo del anterior, cuando el nuevo puede ser mucho más eficiente tal vez, le ofreces este menú, esta alternativa, ¿no? Escógeme entre cost plus y fixed price. Entonces, o te ofrezco este fixed price. Si no lo tomas en fixed price, tienes un cost plus, ¿no? Tengo dos preguntas ahí.
Dos preguntas. Una cosa es cómo garantizas que el nuevo entrante tenga efectivamente, no te haya mentido, digamos, con su tarifa. Después te quedas clavado con un tipo más alto. O sea, con su tipo, que su tipo es efectivamente más bajo que el incumbente. Y la segunda es, ¿tú consideras que no hay nada que... No, bueno, que no hay parte de la inversión que se quede en el empresario y que pueda jugar un poco con eso para conseguir mejores condiciones? O sea, lo que quiero decir es que tú eres un operador, también estás aprendiendo algo sobre cómo funciona la ciudad que no vas a poder transmitirle a otro y que te da una ventaja sobre la... Bueno, tal vez no, porque eso la competencia lo puedes eliminar. Pero sí, el primer punto que hago es válido. Es que porque tú dices que tú excluyes a todos los que tienen un teta más, que son más ineficientes, un teta más alto. Pero ¿lo excluyes por fiat o lo excluyes por la forma de licitación? ¿Cómo lo haces? Por la forma de la licitación, ¿no? Y dado que este supuesto, ahí normalmente trata de hallar de que uno conoce el tipo del actual, del incumbente. Del actual, ¿no? pero no de los nuevos. No de los nuevos, sí. No los que están postulando. Los postulantes pueden ser más ineficientes, pero si le das un cost plus, le da lo mismo. Por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Una subasta de un contrato de fixed price, en que la transferencia sea igual, digamos, al tipo del incumbente, una cosa así. Eso sí. No, es así, pero no con el fixed. Por eso es que me confundía, porque dijiste que le das un menú de opciones. Yo entiendo que si le das la opción solamente de una transferencia, ahí el tipo no tiene opción, porque ahí tiene que meterse nada más que un tipo más eficiente. Pero si le estás dando la opción, un menú, y eso fue lo que me confundió, el menú de opciones, ahí entonces no puede postular un tipo que mienta. Sí, sí, ciertamente no hemos entrado en un gran detalle de cómo exactamente es la subasta, pero pensamos en un protocolo así, como el que te conté. Uno puede, digamos, operacionalizarlo de la siguiente forma, ¿no? Primero hago una subasta, precio fijo. Si tú aceptas si tú digamos, no le ganas al incumbente, chao. Si tú dices que le ganas, ya entro en una segunda ronda de negociaciones contigo, digo, ya, yo sé que tú eres más eficiente, no sé qué tan más eficiente, toma esto. Te ofrezco un contrato de precio fijo con una transferencia baja, digamos, suficientemente baja, si tú puedes, la tomas, y lo va a tomar si es que es más eficiente que esa transferencia, si su teta es menor que esa transferencia, digamos, pero si no es tan eficiente, decir, no, ya dame el cost plus. Dado un mecanismo, digamos, de esa forma, ex ante, digamos, uno tiene incentivos en revelar la verdad, ¿no? Primero, si tú mientes y dices que eres más eficiente que el incumbente en la primera etapa, pues te clava un contrato de precio fijo que solo lo puede cubrir el incumbente y tú no, pierdes, entonces no lo vas a hacer, no vas a mentir en esa primera etapa. Y en la segunda etapa ya es una negociación bilateral entre regulador y firma, y ahí él le dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué tan más eficiente que el incumbente eres, entonces, veamos, te ofrezco estas dos alternativas, escoge. Tomando como upper bound el nivel de eficiencia del regulador. En el cost plus. Ajá, en el cost plus lo haces con un nivel de eficiencia máximo. Sí, más allá, o sea, ya los que te dijeron que eran menos eficientes, ya los despediste y te quedaste con el incumbente. Lo que entiendo, ya. Okay. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Estamos en el tiempo, así que, bueno, agradecerte a ti la presentación y agradecerle a todos los asistentes su participación. Nos seguimos viendo, gracias, ojalá Carlos. presencial. Sí, ojalá. Y gracias por las preguntas. Me van a ayudar bastante para mejor. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Buenas tardes, profesores.